Listo, pues buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a otro episodio de El 10 de cada mes. Hablemos de salud mental. Recordar que este es un esfuerzo conjunto entre Mentalizarte, que es el proyecto de difusión en temas de salud mental del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y en esta ocasión de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que el día de hoy tenemos a un excelente invitado, el doctor Jeremy Cruz, quien es médico psiquiatra egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, tiene una maestría en salud pública y tiene es doctorante ya próximamente a titularse, Jeremy, igual en salud pública, y que realmente su área de expertise es todo el tema de salud mental en la diversidad sexual, específicamente trans. Y bueno, con él, yo me presento porque también creo que no me he presentado, soy la doctora Lorena Rodríguez Bores, yo soy médico psiquiatra, también egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría, y yo ahorita represento a la mesa directiva de esta asociación de médicos egresados, que estamos haciendo un esfuerzo también por llevar temas de salud mental, difundirlos, etcétera. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy actual, muy relevante en nuestra sociedad, que es la salud mental en personas trans. Y bueno, decidimos dedicarle este episodio el día de hoy porque, estamos entrando a junio, que es el mejor mes del mundo, porque es mi cumpleaños también, pero también porque celebramos la lucha contra la homofobia, la transfobia y otras formas de violencia hacia las personas de la diversidad sexual, LGTBI, y todas las otras consonantes que van, ahora sí que ya Mando. este colectivo. Y realmente queremos hablar de las personas trans, de la salud mental trans, y en este caso también vamos a tocar los temas de las infancias y las adolescencias trans. ¿Ok? Bienvenido, Jeremy. Bueno, pues está muy padre, Lore, que estar aquí y que hablemos de temas que tendrían que ser como cada vez más relevantes para todos, ya que estamos hablando de, entendiendo como diversidad sexual. Y luego vamos a irlo como apuntalando un poco más a lo que queremos hablar de infancias trans. La diversidad sexual representa alrededor del 10% de la población. Esto según datos de Chandra y Gates, que son investigadores que nos dieron como los primeros números a nivel como internacional, relevantes para entender estas poblaciones. Entonces nos dicen, en México podría haber alrededor entre 13 y 18 millones de personas que pertenecen a la diversidad sexual. Claro. ¿Qué es Y eso, diversidad perdón que sexual? te interrumpa, es importante porque muchas veces se utiliza el término minorías, pero este es un argumento en el que empieza a ser contundente de, pues no son minorías, estamos hablando de millones, ¿no? O sea, obviamente, con respecto al lenguaje que tú y yo manejamos de salud pública, se entienden como minorías sexuales, ya que Ujú, cada capa es mucho más pequeña cada vez. La más claro. controversial dentro de toda esta minoría sexual y es algo que agita a la gente y esto es algo bien peculiar, son los hombres que tienen sexo con hombres, Lorena, A que ver, a la gente háblanos. eso lo descompone, ¿no? Claro, Los claro. hombres que tienen sexo con hombres son aquellos hombres que por su nombre lo dice, desde la epidemiología, desde la salud pública, tienen sexo con hombres. Es aquel vato que se echa al compadre. Claro, sí. Representan el 15% de todos los varones de la población general. Es decir, hay millones de hombres que tienen sexo con hombres. Pero justamente al ser como pues un grupo no tan visto, no tan observado, aunque a pesar de que todos sabemos que hay el vato que se define heterosexual, pero de pronto se echa a otros vatos, pues esto saca mucho de onda a la gente y puede que representen el Muchos 50% más. de toda la Exacto. diversidad sexual. El 50% de la diversidad O sexual. más, o sea, así nos triplican los hombres que tienen sexo con hombres. Ok, ok. El grupo desconocido, ya hablando como de estas cosas bien raras y demás, en lo que llegamos como a lo interesante, el grupo desconocido, el grupo más complicado de medir, más complicado de investigar, y no hay investigaciones sobre ellas, son las mujeres que tienen sexo con mujeres. Ok. No sabemos cuántas mujeres echan a la comadre, no sabemos cuántas mujeres que tienen sexo con mujeres existen,
Y esto es por una cosa bien interesante de métrica. Las mujeres mienten muy rudo en las encuestas. Ok. Nunca van a hablar de sus conductas sexuales, nunca van a hablar como de estos elementos que podrían ser vergonzosos. Supongo que tienen una alta representatividad también, pero no hay mediciones. Así que, chavos, chavas, chaves, quienes están haciendo aquí investigación, tener una métrica sobre mujeres que tienen sexo con mujeres nos ayudan a tener a resolver un gran enigma. Ok. Y eso es todo el tema que estamos hablando de diversidad sexual y justo Diversidad por eso sexual. quería decir lo del tema de las minorías. Ahora, eh, también en este capítulo queríamos hablar de personas trans. ¿Por qué no nos hablas a la audiencia, pues, quiénes son las personas trans? Un poco acerca de características, definiciones, que aparte las definiciones muchas veces son teóricas y son horribles porque son alguien que definió y que no somos nadie para definir a veces, pero lo hacemos también con fines de investigación, con fines de descripción, etcétera. Bueno, primero tenemos que hablar sobre identidad de género, que es la identidad de género es la manera en cómo, así lo voy a explicar lo más sencillo posible. Sí, sí. Es la manera en cómo yo me identifico a mí mismo como hombre, como mujer, neutro o ambiguo. Es la manera en cómo yo me trato a mí. Nuestras conciencias, la parte más compleja del ser humano, según lo que nosotros observamos en neurociencias, fuera del funcionamiento de la máquina cerebral, sino la interfaz, la manera en cómo yo me veo y yo trato al mundo, tiene género de toda la vida, es algo biológico. Sabemos que somos hombres, mujeres, neutros o ambiguos. Pues una persona trans es aquella persona cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Se podría entender como que es una identidad de género cruzada, Ujú. ¿va? Así como lo más sencillo posible de explicar. Las personas trans, Lore, representan Ujú. alrededor del 1% de la población. O sea, Estos 1% no es cualquier cosa, porque creo que también hay que hablar de números un poquito más millones, aterrizados. Millones. 1.3 millones de personas son o se identifican diferente al sexo asignado al nacer. Esto quiere decir que, ahí te va, y voy a complicar un poco más la cosa. Este 1% son las personas trans binarias. Es decir, son las personas trans que solo se identifican como hombres o como mujeres. Se podrían sumar otras 750,000 personas que podrían entrar en el rubro de personas trans no binarias, que Ujú. eso requiere otro día del mes para hablar de esto. Pero sí estaría padre que nos expliques un poco el tema binario, no binario, Ok, cis, trans, porque en la nomenclatura las personas creo que se no lo identifican, confunden. se confunden, y creo que es importante y vital para empezar a hablar de estos temas, adentrándonos en el enfoque principal que vamos a tener, que es sanitario del tema de salud mental. Pero sí quisiera que empecemos a Ok. hablar con términos claros. Lo binario abarca lo cis y lo trans. Son aquellas personas que se mueven dentro de lo masculino y lo femenino. Punto. No hay más. Ujú. Una persona, una transbinaria es o masculina o femenina, independientemente del género o del sexo asignado al nacer. Exacto. ¿Va? Las personas cisgénero, esto lo sacamos de química molecular. Son Sí, las personas que sí. tienen cis y trans, nada más. Es Y si eso. trans, o Una sea, si persona. tuvieron química en la prepa, van a Ajá, entender esa parte. Y si no la tuvieron, está bien, aquí las explicamos. Una molécula puede estar en una dirección y o en cuando otra. cambia la dirección es exactamente la misma molécula, solo que al revés. Y entonces es cis y trans. Espero que mi maestra de química no me repruebe. Una persona cis tiene alineada su identidad de género con su corporalidad. Es decir, yo me identifico mujer y biológicamente soy hembra. Hembra. Una persona trans tiene cruzada esta identidad o está presentada de otra forma. Es decir, me puedo identificar como mujer, pero yo nací macho Macho. y mi identidad es femenina. Me voy a comportar y voy a buscar adaptar toda esta identidad a, pues, mi cuerpo se va a adaptar, mi comportamiento se va a adaptar, toda la idea es adaptarlo a mi identidad. Entonces, Ujú.
Vamos ahí aterrizando como conceptos. Entonces, cis, el tema de está alineado. O sea, Cis me alineado, identifico como trans mujer, cruzado. me expreso como mujer y está alineado con mis genitales que son de hembra. Ok. Ajá. Trans está cruzado, es diferente, simplemente está cruzado la manera y demás. Todo esto tiene muchos hallazgos biológicos en los últimos 10 años, nos han permitido entender que hay más de 20 genes en juego que no solo tienen que ver ya con las y los receptores de hormonas en cerebro, sino tienen que ver con áreas prefrontales, con áreas afectivas, es decir, en diferentes profundidades esto está interactuando para que haya una conciencia cruzada, es decir, lo trans es posible que sea una variante del género biológica normal, como ser pelirrojo o ser zurdo. Ujú. Es un factor importante que todos tenemos que conocer para sobre todo, pues, evitar confusiones o evitar caer como en argumentos violentos. Ok. ¿Sabes? Y eso fue entonces cis y trans. Ahora explica un poco el tema de lo binario, porque creo que ahí es cuando viene más confusión. Todos nosotros, todos en general, las personas mayores a 30 años, crecimos en algo que se llama binarismo. Es decir, solo hay hombres y mujeres. En el caso de las, solo son dos opciones, por eso es binario. En el caso de las mujeres ¿No? transbinarias, solo hay mujeres trans y hombres trans. Ok. Recuerden, las transbinarias representan el 1% de la población, 1.3 millones de personas. Lo no binario es algo más interesante y tiene que ver con conceptos de fluidez. Las personas no binarias son aquellas personas que no se identifican ni como masculino ni como femenino. Ok. Pueden ser personas que no tienen género como los agéneros. Pueden ser personas que se mueven dentro de la masculinidad a la feminidad o dentro de la neutralidad a la masculinidad o a la feminidad. Lo que quiero explicar con esto es que es gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Son otra cosa distinta. Y aquí hay muchas más categorías como personas bigénero, como personas trigénero, como personas fluidas, como personas neutras o personas que se pueden identificar a sí mismos políticamente como queer. Uy, ok. Muy bien. Es algo muy peculiar. Esto requiere otro sábado, Otro día. otro día para hablar de personas no binarias. Súper Pero bien. enfoquémonos en lo trans. Trans. Entonces, la identidad de género de todos nosotros, personas cis, personas trans, de cualquier ser humano que no tenga un retraso mental marca caguama, Ok. Discapacidad intelectual grave. discapacidad intelectual, Sí. Términos de ¿qué? inclusión. Términos inclusivos, discapacidad intelectual se da entre los 2 y los 5 años. Es decir, Ok. tú, yo, todos, así nuestro operador, nuestros escuchas, todos sabemos que somos hombres o mujeres entre los 2 y los 5 años. Esta Ujú. es la edad en que todos los seres humanos, cualquier ser humano, empieza a entender su propia identidad de género. Y aquí te voy a interrumpir un poquito, o sea, porque volviendo al disclaimer, o sea, estamos aquí presentando datos que están fundamentados en bases científicas, que estos son estudios, no nada más de neurociencia, no nada más de psicología aplicada, no nada más de comportamiento etológicos, etcétera. Quiero hablar de que a veces el concepto adultocéntrico, o más bien la visión adultocéntrica, que es esta visión en la que solamente tomamos en cuenta las opiniones de los adultos, hacen de lado y excluyen la voz de las infancias. Entonces, es muy común escuchar esta parte de los niños no saben en este momento o ellos todavía no tienen conciencia Mi o favorita no, es están confundidos, Lorena. Y lo que están, yo respondo, o y sea, lo que yo le el respondo tema a los es que padres. creo que, o sea, volviendo al punto que estamos aquí, estamos desde un punto de vista sanitario, de salud pública y también de respeto a derechos, porque no venimos a discutir eh,
desde otros puntos de vista, ¿no? Ni en temas antropológicos, ni religiosos, la existencia o no de lo trans. Estamos hablando de lo que existe y además de respeto a los derechos y sobre todo en contra de cualquier tipo de homofobia y transfobia. Y sobre todo el derecho que tienen a recibir un acceso a la salud y a la salud mental igual a cualquier otra persona. Entonces, creo que sí hago la pausa porque muchas veces esta visión adultocéntrica excluye la voz que tal vez no tiene herramientas lingüísticas para que un menor de edad, un niño de 2, un preescolar, un escolar, pueda articular este tipo de cosas, pero no quiere decir o no debemos de anular la conciencia que está formando y respetarla. Sigue. Bueno, entonces, una de las cosas bien interesantes es, nosotros todo ser humano, todo ser humano, y los estudios justamente que se enfocan en cognición y conciencia en los niños, nos mencionan que entre los 2 y los 5 años ya sabemos que somos hombres, mujeres, neutros o ambiguos. Lo interesante de los estudios que nosotros hemos hecho en México, justamente en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, también nos dicen, y son concordantes además con los estudios que se hicieron con INEGI en el año 2021. Ok. La mayor parte de las personas trans se dan cuenta de que son distintos. Exacto, una diferencia. Mira, lo voy a decir muy sencillo, en la primera infancia, punto. No tengo que hablar más de eso y creo que Exacto. eso es necesario. La gente se da cuenta, gays, lesbianas, trans y heteros, en la primera infancia, lo que son. Es algo bien interesante. Pero para eso también tenemos que tener más definiciones, Lore. ¿Y qué es una infancia o qué son los jóvenes trans? En inglés, el trans youth, nosotros los llamamos infancias trans. Exactamente. Bueno, pues las infancias trans son aquel grupo menor a 12 años cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. Así, punto. Es una Exacto. infancia. De adolescentes que son de 12 a 19 ya es otra cosa. Ok. Y pues puntos bien interesantes sobre las infancias trans es en cualquier lugar, en cualquier país, en su mayoría van a ser invisibilizados. Es decir, por eso la lucha y por eso estos temas con las infancias trans es por darles visibilidad y sobre todo darles derechos y protección a los niños para que tengan pues al menos un acceso a salud cuando les corresponda. Y eso lo vamos a hablar mucho más adelante como qué es y cuáles son los procedimientos para estas infancias. Pero hoy en 2023, un punto importante en lo que se está luchando en diversos estados es reconocer su realidad y reconocer que existen. Claro. Y además de la visibilidad, otro punto, ¿no? Visibilidad, fomentar el respeto a las personas, fomentar la inclusión y la integración, porque creo que ese es el reto más importante. Obviamente en esta ventanilla lo que nos toca es la inclusión y la integración a los sistemas de salud, porque hablemos que sí existe o puede existir cierta discriminación entre los profesionales de la salud, puede haber exclusión institucional en la que no se reconoce las necesidades particulares de un grupo. esta población, del grupo de las infancias y los adolescentes trans. Entonces, por eso estamos aquí hablando de eso. Y hablando un poquito más ya de temas que tienen que ver con salud mental, antes de brincar, quiero que expliques algo importante para poder transitar al tema de la salud, que es disforia. Bueno, la disforia en cuanto a género y en cuanto a el tema como de trans sea binario o no binario, consiste en el malestar, el cual es significativo, generado por 2 elementos, Lorena. La disforia de género, que es la manera en cómo las personas observan mi comportamiento y difiere de la manera en cómo yo me siento. Es decir, yo busco que me traten como mujer. Claro. A pesar de que sé que soy anatómicamente varones, me gustaría ser reconocida como una mujer y esto me genera un malestar tremendo. Okay. Puede haber disforia de género familiar, de pareja, social, laboral, académica. Toda interacción social va a tener algún grado de disforia de género.
y la disforia corporal, Ok. que puede ser con una o varias partes de mi cuerpo, Ujú. que se diferencia de los trastornos mentales porque aquí el paciente es consciente justamente sobre su corporalidad, no es una idea delirante ni es una Sí, idea exactamente. No es repetitiva, un trastorno delirante somático. ni es repetitivo como una idea obsesiva, es algo simplemente que me caga la madre no tener chichis o me caga la madre tener chichis. Esto va a Ujú. depender también del género y del sujeto. Claro. Ok. Lo digo porque a veces, muchas veces, ese a veces es un motivo importante de consulta. Mm, cosas bien interesantes. La disforia también cambia. Cuando se da tratamiento hormonal a una persona, entre 3 y 6 meses, que ese es un tema en algún momento para cuando haga mi postdoctorado, la cognición del sujeto cambia, Lore. Es Ujú. decir, empieza a bajar un montón la disforia de género y decir, estoy siendo y reconociéndome a mí como lo que soy y las demás personas empiezan a reconocerme, empieza a reducir un montón la disforia, el pensamiento cambia y la disforia corporal puede que empiece a incrementar más, pero ya en algunas áreas específicas y se vuelve en general tolerable, es menos discapacitante, ¿va? Pero lo Pero, interesante es ver cómo florece esta cognición. Pregúntame tú a mí, ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? Ay, en la mañana venía apuradísimo y venía así como con el Uber corriéndolo porque entonces tenía que llegar justamente a esta sesión y además tenía como que despertarme porque tú sabes que en la mañana yo me siento como muy enojado todo el tiempo hasta que yo no tomo café, entonces decidí desayunar aquí en mi consultorio, tomar el café, entonces para poder estar más o menos listo para esta plática. Vuélvemelo a preguntar, Loren. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, ¿cuál dirías que es un proceso? Entiendo que esto es sexista, pero también existe y se puede medir y se puede hacer. ¿Cuál dirías que es un proceso femenino? El primero. Porque es mucho más detallado, está hablando de múltiples opciones y demás. Y digamos que podría ser, ¿cuál sería un proceso de pensamiento masculino? El segundo, más concreto. En general son más completos y parcos, ¿no? Eso Sí, lo puedo yo ver justamente en mis pacientes trans, cómo se empiezan a cruzar estos procesos y a desarrollarse. Hay algo biológico también en los tratamientos hormonales. Lo interesante, obviamente, de esto es justamente que la disforia también cambia con los tratamientos y la forma, y sobre todo mejoramos la calidad de vida de la gente. súper bien. Ahora, yo tocaste un punto del cual quiero jalar porque quiero el tema de la aceptación, ¿no? O sea, pareja, familia, social. Porque el ambiente y la parte social juega un papel desafortunadamente con muchos factores de riesgo para afectar nuestra salud mental y es justo cuando quiero hablar de eso. ¿Qué nos podrías hablar un poquito acerca de la salud mental o las afectaciones y condiciones de salud mental más frecuentes en esta población trans y también que bueno, seguramente no va a ser diferente a la población trans en infancias y adolescencias? Bueno, voy a hablar de los riesgos específicos de ser trans, ¿va? Primero, el más específico, el más estudiado y demás, que es hasta 95 veces más que la población general, y está dado por condiciones de vulnerabilidad, rechazo. Tú y yo lo conocemos como inferioridad médica, inferioridad legal, inferioridad educativa, inferioridad laboral e inferioridad social, ¿va? Claro, Tienes muchas inferioridades por pertenecer a un grupo minoritario y entonces el exacto. riesgo más específico y demás hasta 90 veces más es VIH. 90, es que creo que sí hay que 90 estudiar veces más, mi 90 amor. veces. 90 veces más un riesgo a tener VIH. Es Ok, decir, para que se entienda bien, es casi 100 veces más. En México, la prevalencia de VIH es de 0.28%. En personas trans es del 20%. ¿Me entiendes? Son casi 100 claro. veces. Sí. Entonces, el riesgo de VIH está dado justamente por las carencias que la población hace sobre este grupo y los vulnera. Ese es el riesgo como mayor. Ah, importante. Ahora, como minoría. Pero si yo estudio minoría en psiquiatras, vamos a encontrar consumo de sustancias, depresión, ansiedad. Claro, Como minoría en las personas trans, como minoría sexuales, el riesgo está depresión, ansiedad y consumo de sustancias. gracias. Pero Ujú. esto está dado por un riesgo de minoría. Pero mis escuchas, si ustedes creen
Si yo hago un estudio de salud mental en operarios de sistemas electrónicos, voy a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Es lo mismo. Cualquier lado. Digamos que, afecciones específicas en las investigaciones que hemos hecho no están dadas por la condición, sino están dadas por el rechazo y la violencia que Por eso lo presenta decía. Ujú, alrededor. Te voy a poner como un ejemplo un poco extremo, pero que me sirve para entender algo que se llama análisis por eslabones críticos. ujú. Análisis por como cada interacción que alguien tiene. Entonces, Claro. vamos a poner el grupo más chingado, más jodido de todo el país, una trans afromexicana, Ok. que se enteró que ya le van a dar tratamiento hormonal en su centro de salud y solo me voy a referir a, se baja del camión al centro de salud. La primera persona con la que una persona trans afromexicana va a tratar, o cualquier persona en México va a tratar en toda Latinoamérica para algo de salud, es el policía. Sí. El personal de seguridad Todos de cualquier nosotros, institución. en cualquier institución pública, privada en Latinoamérica, vas a tratar con el policía, aún sea en Lomas de Chapultepec o en Chalco. Ujú, El ujú. policía es la primera persona con la que tú vas a tener trato. Si el policía no está educado, le puede pedir la credencial, va a ver que no corresponde el nombre con lo que está viendo y podría discriminarla y negarle el acceso, Ujú. ¿va? O sea, ese es un punto. Si la persona es tolerante y le explica, puede que llegue como al segundo paso, que es trabajar con una recepcionista con otra persona, que también le puede pedir la credencial, Lo que mismo. también puede como discriminar específicamente. Si a la persona trans se le ocurre ir al baño, podría tener encuentro con otros usuarios, porque quiere entrar justamente al baño de mujeres porque es con el género con el que se identifica, Ujú. recurrir a una serie de diversos actos de discriminación. Y así podemos seguir, corazón, con la asistente, la trabajadora social, la enfermera, hasta el médico. En esta ruta de eslabones críticos, lo que hemos observado son 33 actos de discriminación en menos de una hora, Ujú. simplemente para recibir un servicio al cual la gente tiene derecho. Derecho. Ok. Eso es como el problema. Ahora, si movemos este escenario a los menores de 12 años, que no necesariamente van a requerir o no requieren tratamiento hormonal, pero sí requieren intervenciones de salud mental, que sí Ujú. requieren intervenciones educativas. Requieren educación, o sea, porque me puse a pensar justamente en los eslabones en un escenario educativo. O sea, llegan y está el personal de seguridad de una escuela. Después están personal que asiste a las maestras. Después a los docentes. Y cómo puede ser justamente discriminado en una cadena de discriminación simplemente por una falta de educación, o sea, y educación me refiero a educación sexual de todo este tema que es inclusivo y a un tema de discriminación por creencias, ¿no? Que también... Exacto. que- Nuestro trabajo como expertos en salud mental es educar a los padres. y Voy- docentes. lo voy a empezar a mencionar de una vez. En los niños no se da tratamiento hormonal. En los niños no se da tratamiento hormonal. Las indicaciones por las guías internacionales, justamente en las infancias trans, es simplemente reconocer su género, Lorena, Ujú. el género con el que se identifican y dejarlos desarrollarse en un periodo de al menos Dos. 2 años. Ujú. 2 años dejando que el niño se desarrolle como quiera ser y como te diga que quiera ser. Antes de los 10 años está el mayor periodo de destransición. Esto es algo interesantísimo porque es ciencia nueva. Ya se empezaron a estudiar justamente las identidades infantiles y demás. Entonces, antes de los 10 años, 10%, un poco entre 7 y 10%, va a decir que al final se va a desarrollar como heterosexual, bisexual, homosexual o no binario. No binario. Ok. Otra cosa fuera de lo transbinario. Ok. Después de los 10 años, esto se estabiliza al 3%. Ujú. ¿Ok? Entonces, en este periodo, De por esto 10 al 3 y ya, o ajá, sea, 3% es, o sea, toda la vida. es pequeña, sí, exacto. ¿Ok? Está bien interesante esto. Lo más interesante, güera, es aquí en esta cuestión como de infancias, nosotros como psiquiatras
pues sí tenemos que explicarle a los papás, no se da tratamiento hormonal, el seguimiento es por 2 años y les vamos a dar a los papás, porque estos son los tips que tenemos que dar, las indicaciones para la escuela. Antes de que pasemos de eso, porque yo sí quiero cerrar más bien con el tema Ok, perfecto. de, eh, pues la verdad, dar herramientas tanto a padres, y padres me refiero a padres, madres y cuidadores, ¿no? O sea, no, tampoco quiero discriminar a ningún tipo de cuidador, o sea, cuidadores en general, eh, Tutores, Estado. tutores, estado, todo, o sea, todos están incluidos cuando digo la palabra padres, darles herramientas, pero antes de eso, quiero retomar el tema de la salud mental, porque entonces, ¿por qué van? O sea, ¿cuál es Ah, claro. está mal? ¿Qué está mal? O sea, ¿por qué tiene que ir a un psiquiatra? ¿Por qué va a un psicólogo? ¿O por qué? ¿Qué es lo importante de cuidar de la salud mental? Porque entonces muchas veces viene el debate, el cual no vamos a discutir, pero sí lo quiero poner, bueno, pero entonces es porque tiene un problema de salud mental que tiene una disforia de género o porque va a requerir asistencia en la salud mental. Cosas importantes. Otra vez, desde 2016 que empezamos a hacer los estudios justamente para sacarlo de las enfermedades mentales, encontramos que no hay ninguna patología específica en esto. Pero, como cualquier persona, tú, yo, todos, así, que tengamos o no tengamos trastornos mentales, tendríamos que tener algún tipo de intervención en salud mental para ver cómo nos estamos desarrollando y cómo vamos en nuestra vida. Cualquier persona, mi querida audiencia, requiere servicios de salud mental. En el caso de las infancias trans, las familias más listas, las familias más inteligentes van a buscar los servicios para corroborar la condición y entender cuáles son los pasos que tienen que seguir, porque con los niños sí hay pasos específicos que tenemos que seguir para que llegue a un buen puerto y les vaya bien. En el caso de los adolescentes y los adultos, pues simplemente seguirlos, vigilarlos para que tengan un buen desarrollo como cualquier otra persona. Ujú. En el caso de las infancias, identificamos que un padre presenta dificultades porque tiene un pensamiento muy binarista, porque le cuesta entender, la educación no es hacia el infante, es hacia los padres. Nosotros como expertos en salud mental también somos educadores Claro. y en este caso es educar a un adulto en cuestiones sobre género, identidad, expresión y otras cosas más complejas que va a requerir su tiempo, porque los adultos requieren probablemente más tiempo que los jóvenes en entender conceptos nuevos, Claro. por fenómenos que tú y yo Por lo de conocemos que se llaman neuroplasticidad, punto. rigidez, Sí, claro. rigidez, así les cuesta. Sí, neuroplasticidad, ya, o sea, justamente, sí. Entonces, para como ir explicando, cuando una vez que identificamos a un niño, probablemente como transgénero, hablando con la infancia, no se habla necesariamente con los papás. Quien nos da la pauta es el infante o el adolescente. ¿Por qué? Porque ha habido casos bien interesantes donde vienen los papás, es que mi hijo es trans, y yo, explícame, hablo con el niño, hablo con los papás, es que entró al baño de niñas y demás. Y una vez que le preguntamos al infante por qué entraste al baño de niñas, pues es que en su pensamiento pragmático, sencillo y plástico, es el baño que me queda más cerca, doctor. Entonces ya, no es trans, solo es práctico. O, oye, ¿por qué te pusiste la falda? Es que quería ser como mi capa de mago. No Sí, es una cuestión de travestismo, está sí, jugando, entonces no es sí. trans. Quiero una corona y no es porque quiero Ajá, ser princesa, sino quería ser rey a el mi rey. manera. Entonces, todas estas cosas pueden sacar de onda a los papás por su pensamiento y demás. Entonces, primero siempre directamente hablar con el niño, la niña, el niño. Ujú. Después, hablar con los papás para ver qué comportamientos tienen. Existen papás que sí se dan cuenta, que sí pueden ver los comportamientos cruzados y que te dicen, yo creo que probablemente mi hijo no es mi hijo, es mi hija, y hay que buscar un poco de educación y ayuda. Ujú. Y nuevamente, audiencia, no damos tratamiento hormonal en niños ni de chiste, ni en broma. Eso es una diatrogenia. Se da tratamiento hormonal a partir de adolescencia, de Claro. la adolescencia, con el permiso de los papás y al asentimiento del adolescente o tutor o estado o lo que quieran. Consentimiento informado, siempre. Ok. Consentimiento y asentimiento. Exacto. Y volviendo al punto, entonces, no vamos al psiquiatra o al psicólogo clínico justo porque
está algo mal, sino es corroborar, ver y ahora sí, el tema de que como son una población en situación de vulnerabilidad para presentar algunas afectaciones, creo que sí es importante que hablemos de depresión, suicidio y abuso de sustancias en esta población. Ok. Esto es muy interesante porque los estudios de depresión, suicidio y abuso de sustancias se van a presentar y van a ser mucho mayores en los adolescentes. Puede ser de 2 a 3 veces más que en la población general, es decir, los otros adolescentes. Ujú. El consumo de sustancias pareciera que es también mucho mayor. Evidentemente, la explicación más plausible hoy en 2023 es algo que se llama estrés de minorías. Ok. Esto quiere decir que lo que conozcamos como la gran mayoría general va a presionar a este grupo y lo va a hacer víctima de burlas y molestias. Ujú. Entonces, esto genera obviamente mayor riesgo a tener enfermedades mentales. Depresión en una cuestión que va hasta el 20%, el doble que la población general. Doble, sí, porque es más o menos Doble. alrededor del 10, depende de Ajá. la encuesta nacional, etcétera, pero Y si hay sí, COVID o no, también te ah, aviso. sí, COVID fue un Ansiedad, evento geopolítico que nos transformó. Ok, ansiedad, un 30%, o sea, mucho más que la población general. Y consumo de sustancias hasta un 27%, ese es 3, 4 veces más que la población general. Obviamente las sustancias más fáciles para los adolescentes van a ser tabaco, marihuana y alcohol. Siempre. En cualquier grupo y demás. Sobre todo, fíjate que hay estudios en militares. Porque no sé por qué a los militares les interesó ver el consumo de sustancias en sus adolescentes LGBT y encontraron, por ejemplo, que el tabaco tú es dices mucho estudios de mayor. los VA, de los veteranos. Ajá, de los veteranos, bien, de sus familiares adolescentes trans y LGBT, encontraron ahí cosas, justamente un mayor consumo en su propio mundo. Suponemos que es por este fenómeno de estrés de minorías. Claro. Entonces, ¿hay mayor consumo? Sí. Se reduciría este consumo si tuviéramos ambientes amigables en las diferentes áreas y en los diferentes espacios. Y eso incluye también hacia la familia. Pero para tener como un ambiente amigable, un ambiente seguro, como sería en inglés safety environments, pues tenemos que tener algo que es muy difícil, papás educados. Claro. Y vamos a empezar a entrar en ese tema para brindar herramientas. Primero, la pregunta más típica, ¿es culpa o es responsabilidad de los papás? Eso es algo que es lo primero, Lo así, primero, lo donde primero. ya sí los hago chillar y demás, así de, quiero que me repita esto. Y si, quiero que me lo diga en voz alta, no me importa lo que usted piense en este momento, pero es importante. Esto no es mi culpa. Y ahí les empiezo a explicar que esto es una condición genética, es algo que simplemente aparece. No sabemos qué pasa en el entremezclado de los genes y simplemente aparece y son genes que existen y que están ahí. Lo que les digo es, su hija tiene un cerebro femenino en un cuerpo masculino y esto es como nacer pelirrojo o ser zurdo o tener ojos verdes, es algo que simplemente pasa y buscar una mayor concordancia entre la identidad de género y la corporalidad es como lo más fantástico y lo que va a disminuir como la violencia y la discriminación. Sí. Y el Mientras por más, minoría. ajá, y mientras más joven se empieza, los cambios son mucho mejores y se requieren menos intervenciones que si se empieza en una edad más avanzada. Ok. Siguiente pregunta, porque, ok, entonces ya dijimos, los papás no son responsables, no tienen la culpa. No Pero vamos tienen a que ver. hablar de lo que sí son responsables, de los ambientes de respeto, no violencia, ¿no? Crianzas respetuosas y estilos de parentaje, estilos de crianza que sean justamente respetuosos. O sea, esa carta Santa Claus que me estás dando es algo que cualquier papá tendría que tener. No nada más de chicos de la diversidad, No, cualquier todos. papá, Exacto. ¿va? Pero pues como psiquiatras tú y yo sabemos que los papás son nuestro principal proveedor, así de muchas gracias. Claro. Ellos nos traen todos deprimidos, ansiosos, bipolares, tox. Pa. Todo. El punto específico, me voy a enfocar a la diversidad sexual es, cualquier padre que entienda que su hijo es distinto, tendría que entonces ponerse y sentarse a leer.
a informarse qué es lo que ve, qué es lo que sabe y demás, para después tener una conversación amable, agradable con su hijo como cualquier papá tendría que haber tenido una conversación con nosotros. Exacto. Pero yo te pregunto, ¿tu papá alguna vez te dijo, hija, soy un hombre y soy un hombre heterosexual? No. No, Ujú. porque es algo que en teoría dábamos por hecho. Exactamente. Mi mamá jamás me dijo, hijo, soy una mujer heterosexual y me gustan los hombres. En, jamás, ¿va? Es algo que damos por hecho. Pero cuando nosotros somos distintos o pertenecemos a la diversidad sexual, en algún momento de nuestras vidas, en muchas áreas, tenemos que hacer esta salida, ¿va? Claro, Explicando nuestra identidad, explicando nuestra orientación o incluso nuestras prácticas sexuales, claro. lo cual puede ser un motivo de estrés. Si en la familia, a nivel familiar, se enseña como que esto es algo simplemente natural y normal, lo que te guste, lo que me traigas, mientras no robes, no mates, no violes, ya con eso le hicimos. Ya el no te drogues es más complicado, pero no robes, no mates, no violes, ya con eso le hicimos para que la persona crezca y se desarrolle como una buena persona. Y eso es Claro. lo que como padres tendríamos que explicar. Quiero que seas lo más bondadoso posible y lo más buena persona posible. Ujú. Y sí subrayar, o sea, no son responsables de una condición, pero sí son responsables De la crianza. de la crianza, que es una crianza libre de violencia, porque desafortunadamente son o sea, son la parte de la sociedad que son los primeros en que ejercen una discriminación, ¿no? Sobre todo en las poblaciones trans. Algo bien interesante que estás mencionando, y esto lo encontramos en los estudios de investigación que se hicieron en el 2016, es que entre 60 y 80% de las personas trans sufren violencia o discriminación primero por sus familias, después en Familia. sus trabajos y luego la escuela. O sea, la familia es de los elementos que más discrimina, pero es algo que ya sabemos todos. Y me puedes decir, no es nada más en la familia trans, lo sé, pero ahorita estamos justamente hablando de esto y es que sí llegan muy preocupados por el tema de fui yo, no, no eres tú, pero de lo que sí eres responsable es de esto, ¿no? O sea, de mantener un ambiente libre de violencia en la familia. Segundo paso, lo acabas de decir, educarse, informarse, ¿no? O sea, eso creo que es también un tema que cuesta porque ligado a un tema de la aceptación. Entonces, creo que si hay problemas de aceptación, también pueden acercarse a profesionales de la salud mental, justo para poder procesarlo y empezar un tema de educación. Segundo son los docentes, lo acabas de decir, y más en esta cadena que Agárrate entonces, porque aquí vienen ahí indicaciones viene. muy precisas, ¿va? Entonces, número uno, así como en un escenario más o menos ideal, ya tenemos que papás que se informaron, que leyeron como las cuestiones de género, ¿va? Que empezaron como a tener como esta idea de aceptación y demás. Si quieren entonces que su hijo tenga una mejor calidad educativa y demás, entonces va a cambiar de nivel o va a cambiar de escuela porque quieren como que empiece de una manera más sana, respetando la decisión del menor. Se procede a primero tener una junta con él o la directora de la escuela. Se van a manejar puntos precisos, muy claros, ¿va? Para justamente tener como el mejor ambiente posible para el menor. El número uno es, en las listas se va a anotar el nombre social del menor, el cómo quiere ser llamado. Ah, ujú. Eso es lo más importante porque las listas académicas no son documentos legales. Entonces, se anota el nombre de mi hijo como quiere ser llamado y como nosotros lo llamamos en casa. Cuando llegue a ese punto, porque creo que cuando son más Hablamos con los pequeños ya no. directores. Sí, claro. Ah, no créeme, eso pasa desde niños como preescolares, escolares y Escolares, escolares. Ok. en casa, o sea, ambientes académicos. Número dos, no vamos a hacer juntas con otros padres explicando que tenemos un menor trans. Ok. Hacer eso implica que la familia se da a conocer, la familia se pone en un foco que no queremos que se ponga De y discriminación. van a surgir sus verdaderos enemigos ideológicos. Ujú. Aunque esté la mamá que te diga buenos días y demás, si es alguien totalmente
con una ideología conservadora, violentadora y demás, van a buscar destruir esa familia. Por eso jamás revelamos la identidad de nuestra infante. No Ok, se hace así, ni a los mamás, papás, ni a los demás maestros. ok. Número 3, el infante va a entrar al baño que necesita entrar. Punto. Ya identificado, punto. Y número 4, la boleta solo se entrega a los papás, porque la boleta sí es el único documento legal, Lorena. Entonces eso es a los papás quienes son las únicas personas en conjunto con la directora o los directivos de la escuela que saben que hay un infante o un adolescente trans. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque a diferencia de los adultos, niños y adolescentes no requieren el foco de atención. La mayor parte, y tú lo has visto y en desarrollo lo hemos visto, los niños y los adolescentes tienen que estar con otros niños y con otros adolescentes siendo y haciendo lo mismo que los demás. Ok. No, a mí me surge una duda y que creo que la duda viene, por ejemplo, en el tema de la neurodivergencia. Es importante generar estrategias psicoeducativas a los docentes y a los niños con sus respectivas metodologías de ejemplo neurodivergencia, ¿no? Y entonces en el tema trans, o sea, ¿qué tal es hacer alguna plática, alguna charla para empezar el tema de inclusión, no discriminación en la diversidad, tanto para docentes, padres de familia, y la otra es a los mismos pares, a los niños? Siempre por separado. Se hace Siempre una por práctica, separado. nunca juntos porque si no, drama y caos y destrucción. Ok. Entonces, una plática docentes en otro momento, en otro lugar, sin decir que tenemos alumnos No, no, exacto, ¿sí? no lo personalizas. Como en ambientes amigables. Ujú, Otra plática a padres, sobre todo en prácticas de crianza y demás, ujú. explicándole a los papás sobre todo los elementos del aislamiento social. Porque tú y yo hemos visto muchos pacientes y demás y mamás que les dicen, no le hables a ese niño, Claro. aléjate de él y demás, favoreciendo como el aislamiento. Y entonces la mamá no se va a quejar hasta que no aíslen a su hijo. Ok. Entonces, es un factor importante como hablar también de entender como la aceptación y los elementos e identificar sobre todo a los padres que podrían ser violentos, Ujú. porque esos son quienes tenemos que hacer intervenciones más precisas. Y Claro. otra plática a los alumnos adaptada a su edad, Sí, por porque eso no es digo, lo mismo hay como colegas psicopedagogos que tienen mejores estrategias, talleres para la comunicación entre pares, digo, talleres para sí, infancias, sí, sí. y que se pueden no nada más explicar los temas, sino ser digeridos adecuadamente dependiendo del nivel de desarrollo en acciones diferenciadas justamente para las infancias y para las adolescencias. Así es, mi güey. Entonces, es Y algo eso como muy importante. disminuiría, es que se nos va a comer el tiempo y quiero tocar otro punto. Bullying. ¿Qué onda con el bullying? Por eso lo decía, de las estrategias educativas también hacia los pares. Ok. En general, el bullying puede ser una práctica que sucede entre el 10 y el 30% de toda la población, ¿ok? En algún momento todos hemos sufrido o hemos bulleado a alguien más. Esto puede suceder hasta un 60%, o sea, el doble El en la doble. población o ¿Sabes? en la diversidad. Y puede ser hasta 3 veces más dependiendo el lugar y el sitio. Ujú. Obviamente, no todas las personas trans sufren bullying. Obviamente, no todas las personas trans tienen como una serie de eventos traumáticos. Va a depender también de la habilidad y la cuestión como personal para afrontar Resiliencia, estos claro. mecanismos de resiliencia a frustración y tolerancia a la frustración que puede tener un sujeto. Lo interesante de esto es que probablemente en los estados donde hay un marco legal de protección a la diversidad, en ciertos niveles educativos esto ya se reduce o casi no existe. Como en los últimos años de secundaria a bachillerato, se reduce bastante porque tenemos una población adolescente más educada en género que en ninguna otra parte de la población humana. Ujú. Nuestros adolescentes son la población más fluida y están cambiando todo el tiempo las concepciones, etiquetas que tenemos de género. Cuando dices nuestros, ¿es nada más de la Ciudad de México o en general todo el país? En los estados
en las ciudades en donde hay protección a la diversidad sexual. ¿Qué son cuáles? Esto, podemos decir es Ciudad de México, extrañamente, aunque no lo creas, Guadalajara, Monterrey, las grandes capitales mayores a 5 millones de personas en México tienen mayor protección y demás. Querétaro está haciendo, no sé cómo lo están haciendo, pero están teniendo como logros específicos para tener ambientes sin discriminación. Ok. Ciudades como San Francisco, Nueva York, Washington, en las costas en Estados Unidos, también tienen como mayores elementos de protección, pero también contrastantemente estados como Florida y Texas tienen cada vez leyes que favorecen la discriminación por sus espacios y estructuras políticas. Claro. Ok. Eso es otra cosa. Hablando del bullying, hay una forma muy específica de bullying y aquí nada más voy a entrar, ya creo que a la última parte, en el tema de los medios de comunicación, las redes sociales e Internet. O sea, porque hay un cyberbullying, pero también surge la pregunta de qué tanto los medios influyen en todo el tema trans y en el tema de la salud mental de las personas de la diversidad sexual. A ver, es que esto es complejo y es una cuestión que Eh, tiene que ver con ciencias de complejidad, ¿no? Tenemos por parte de la comunidad científica, de los defensores de derechos humanos, de la comunidad académica en general, un mayor entendimiento hacia la apertura y entender que esto es simplemente una condición humana, como ser pelirrojo, ser zurdo. Ya hablando como de medios masivos de comunicación, esto va a depender del origen, del tipo de medio que tengamos y el entendimiento que tiene la población general en esto. Entonces, aquí puede ser como un poco más variado, más sesgada la información y existe otro grupo, generalmente grupos religiosos, grupos de una tinta Conservadores, llamémosle, grupos conservadora, conservadores. Ujú. ¿va? Que por ideología heredada de España, así lo voy a decir más sencillo, Ajá. ideología fascista heredada Así. de España, sí. Ah, Fascista me refiero, chavos, a cuestiones mucho más cercanas a Adolf Hitler que a la derecha. claro. Están buscando enfocarse en un grupo específico para culparlo de imposición de ideas hacia la mayoría, lo cual es absoluto y completamente falso. Y esto es muy importante que la gente entienda. La calidad de información también que tenemos se tiene que evaluar porque hoy en 2023 estamos ante un montón de noticias falsas. Y entonces van a leer persona trans cómo se arrepiente y no funciona y la adolescente culpa a sus papás de que no la detuvieron. Cuando lees bien la noticia es un periódico de derecha, español, con ideología fascista que busca justamente dividir y lastimar. Y si tú inclusive lees el caso, porque tenemos que entender cómo piensan pues las otras personas y entender por qué o cuáles son los móviles, pues ves que es una chica que jamás tuvo atención por salud mental, Ujú. ¿va? O sea, que podría tener como un trastorno de personalidad y entonces esto complica más las cosas. Entonces, buscan tener información de mala calidad para convencer a las personas. Los grupos Claro, cristianos, aquí están unidos, o sea, como grupos cristianos, eh, grupos de derecha y grupos fascistas. conservador. Ok. Ujú. No, y además también recalcar que sí existe un elemento positivo de las redes, ¿no? O sea, también hace rato hablaste de aislamiento, que desafortunadamente es el producto de muchísima discriminación y justamente las redes sociales en la parte, por eso digo, positiva, ofrecen ventanas que puedan tener o sea, socializar y alcanzar y encontrar grupos que sean tolerantes, respetuosos, pero que también compartan este tipo de características, ¿no? O sea, justamente recursos, no nada más educativos, como los hemos estado diciendo, sino otro tipo de recursos también para visibilizar, para socializar, para compartir, para exigir derechos y que eso también se encuentra en las redes, en Internet, que son justamente todo lo contrario, sería como todo en espejo, ¿no? A todos estos grupos conservadores. Es que esto es como la cuestión del dilema de las redes sociales. Es decir,
Internet y las redes sociales nos permiten tener información también de muy buena calidad, educarnos a estar más actualizados, Ujú. Y también encontrar grupos sociales, ¿no? O encontrar sea, grupos sociales en los cuales entender que no estamos solos y que nos podemos identificar. Pero lo voy a decir así también, Lorena, con mis palabras, como sí, lo puedo es. Sí, hablarlo y demás. Lamentablemente también Internet junta a la gente estúpida. claro. Entonces, ese es un problema porque si tengo estas creencias y entiendo y digo estúpido por algo que se llama teorías de la estupidez. Es decir, una persona estúpida es aquella persona que se lastima a sí mismo y lastima a los demás con sus decisiones. Ujú. Un incauto es aquella persona que se lastima a sí mismo pero ayuda a los demás. Conocemos muchos. Una persona bienhechora o demás es aquella persona que se beneficia a sí mismo y beneficia a los demás con sus decisiones. Y el malvado es alguien que lastima a los demás, pero se beneficia a sí mismo. Conocemos a todos, Todos. todos, así, todos hemos tenido interacciones con ellos. Pues Internet busca justamente unir a veces, por la mala información, a los Grupo. estúpidos, los concentra Ujú. y entonces tienen más visibilidad. Y eso Tienen está más civilidad, pero desafortunadamente más difusión también de esta parte de odio, discriminación y violencias. así es. Ok, Y el punto aquí con la diversidad sexual, porque creo que ya estamos yéndonos, el tiempo. es Sí. entender, y la palabra aquí es acceso. Nosotros como médicos buscamos dar acceso a poblaciones que antes no lo tenían. Ese es nuestro trabajo. Desde la salud pública, desde todos nuestros estudios, desde nuestros 25 años de estudio, Lorena, que llevamos así desde que salimos de la secundaria, ¿va? O más. Dar acceso a una población que antes no lo tiene. Con la diversidad sexual es lo mismo, generando algo que llamamos ambientes amigables a la diversidad. Para eso requerimos estas sesiones, capacitarnos, 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 capacitarnos. Y si no te sientes capaz de verlo todavía la diversidad, mándalo con alguien que sí puede. Conocemos a varias gente que está estudiando, que entiende esto, en lo que nosotros nos seguimos capacitando para hacerlo bien. Ya basta de esta psiquiatría normalizante que aprendimos a principios del siglo XX. Hoy trabajamos con conciencias, hoy trabajamos con principios de universalidad, entender a cada sujeto como lo que es y trabajamos con elementos que llamamos inteligencia contextual. Es decir, saber bien a quién vemos, a quién trabajamos y de dónde viene este sujeto. Me parece muy bien. Y no nomás la psiquiatría, creo que también la medicina, porque sí, eh, a veces esta parte de cirugía, medicina interna, que se medicaliza y que desafortunadamente sí también ejerce a veces actos de discriminación. Entonces, vamos a cambiar esto. Nosotros tendríamos que, así, aunque suene otra tarea más, empezar a capacitar a nuestras asistentes, a los policías, a las trabajadoras sociales, al personal de limpieza, en simplemente llama a la persona como quieres que se llame. Capacitar a maestros, a directores de escuela, a trabajadores sociales y demás, para que tengamos una sociedad más rica y más abierta. Súper bien. Bueno, pues estamos llegando al final. Quisimos hacerlo tipo podcast porque somos unos chavorrucos que nos sentimos millennial, pero está súper bien porque lo que queremos es llegar a todas las poblaciones. Ya me dijeron chavorruca porque digo radionovelas, entonces pues yo quería algo así como tipo radionovela, pero bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a el doctor Jeremy Cruz. Muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales en Facebook y en las redes sociales de donde se está transmitiendo esta sesión y seguimos con temas de salud mental. Hablemos de salud mental y muchísimas gracias. Nos vemos, adiós a todos. Adiós a todos.